Bendiciones para todos esta tarde. Es un tiempo maravilloso de poder compartir las Sagradas Escrituras. Seguimos hablando del tema, de las finanzas. Es muy importante entonces saber que podemos compartir estos temas que van a ser de mucha bendición, ¿verdad? Entonces creo que seguiremos hablando de este tema en cuanto a la prosperidad financiera. La prosperidad financiera es parte de la bendición del Señor en la vida de todo creyente, como una forma de enseñarnos que lo vamos a necesitar, que nos sirve para todo y que realmente no es pecado tener dinero. El pecado es amar el dinero antes que a Dios. Entonces creo que los recursos siempre han sido importantes dentro de la obra del Señor, por lo cual creemos que Dios ha provisto de recursos a su iglesia. Y hoy le daremos continuación a lo que hemos venido hablando acerca de este tema de prosperidad financiera. Y comenzaremos con una pregunta. ¿Cómo se obtiene el dinero? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo se obtiene el dinero? Vamos a ver alguna forma que se obtiene el dinero, pero dice esta enseñanza de esta forma: es interesante saber cómo la palabra de Dios contiene de una manera clara las formas y actitudes y actividades establecidas por Dios, a través de las cuales se puede obtener el dinero de una manera bendecida, para cubrir todas aquellas necesidades y responsabilidades. Para cubrir, dice, entonces las necesidades y responsabilidades, para las cuales, como ya vimos, Dios quiere que tengamos dinero, ¿verdad? Y creo que entonces hay muchas formas y actividades y actitudes para obtener bendecido el dinero, desde luego para necesidades y responsabilidades. Hay muchas necesidades y también hay responsabilidades que cubrir en todos los aspectos de la vida. Desde que nosotros nacemos aquí se necesitan los recursos económicos. De hecho, nuestros padres, cuando nos dieron a luz, necesitaron recursos. O sea, todo se mueve con recursos, y creo que es parte de la bendición de Dios que también el dinero venga a nuestra vida. Claro, de la forma que vamos a ver cómo se obtiene el dinero. Uno de los problemas más comunes con el dinero es pretender que se puede hacer de manera fácil. Mire que ese es uno de los problemas que hay en nuestra sociedad de hoy en día. Ese es uno de los problemas también bien serios, porque se cree que se puede obtener el dinero muy fácil, y no será así. El dinero no se puede obtener fácil. Entonces, miramos que no se obtiene fácil, ¿verdad? Aunque sea por medio de ilícitos, sin tener que pagar un precio. Esto es una mentira. Hay gente que quiere tener dinero de una forma ilícita, y esto, aunque se obtenga rápido, el resultado al final será muy, pero muy catastrófico para muchos. A muchos el obtener dinero fácil, así tan rápido, al final será una mentira, porque realmente lo que no cuesta, también así se gasta. Entonces, Dios anhela que nosotros tengamos dinero, pero dice, la palabra de Dios presenta algunas formas ilícitas de hacer dinero y sus consecuencias. Cuando nosotros logramos tener dinero ilícito,
siempre habrán consecuencias, siempre habrán cosas que van a dañar nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, y van a pasar de generación en generación, porque esto tiene que ver con esto. Una de las primeras partes que vamos a ver, que hay gente cómo obtiene el dinero de una forma ilícita, a través del soborno. El libro de Deuteronomio capítulo 16, verso 19 dice de esta forma: no tuerza el derecho, no tengas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. El soborno. Vivimos en una sociedad que casi la mayor parte, en cuanto a gubernamental, empresas y todas estas cosas, sucede esto. Yo creo que el soborno es una de las cosas que se puede obtener dinero rápido, pero realmente hay compromisos y muchas veces todo se va a venir abajo porque es una manera ilícita, es una manera fácil, pero es una manera que no se va a poder mantener siempre. Siempre vas a tener que estar haciendo estas cosas, y el sentir de Dios es que nosotros no tengamos el dinero de esa forma. Número 2, a través de la explotación. También es una manera de que se puede obtener dinero fácil, pero realmente no debería de ser de esta forma. Yo creo que el sentir de Dios es que nosotros podamos, vamos a ver más adelante, pero estas son formas ilícitas en las cuales se obtiene el dinero, y el dinero fácil, decíamos, es una mentira al final. Al final tiene sus consecuencias, al final no se puede sostener, al final todo nos lleva a lo malo. En el libro de Deuteronomio capítulo 24 dice la escritura: no oprimas al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros dentro de tus ciudades. No oprimas. Esa es una de las cosas que estamos viendo hoy en los últimos tiempos. En el afán de acaparar dinero, nosotros queremos pagar a veces los salarios más baratos, más bajos. Queremos pagar, no queremos pagar derechos. De hecho, le voy a decir, con muchas leyes que se han cambiado en nuestra nación, se quitaron muchos derechos. ¿Y sabe qué? Esa es una forma de explotar a la gente, de no darles lo que realmente es justo por ley. Entonces, el Señor advierte de estas cosas. No oprimirás al jornalero y pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Es una palabra que viene de parte del Señor. En su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Miren qué maravillosa las palabras, nos hacen reflexionar en cuanto a todas estas cosas que nos enseña la Escritura. No podemos retener el salario de aquellos que trabajan, ni podemos aún quedarles debiendo. Yo creo que cada persona trabaja porque necesita saber que realmente necesitamos saber que no podemos hacer eso, porque una vez que hacemos estas cosas, la gente puede clamar a Dios y Dios va a traer su justicia sobre estas cosas. Número 3, a través del contrabando también se hacen estas cosas, ¿verdad? De tener dinero más rápido, dinero fácil, pero al final dijimos que trae muchos problemas. El libro de Mateo capítulo número 22, verso 15 dice de esta forma: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna falta o en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios,
y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues qué te parece. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, dejándole se fueron. Bueno, a Jesús también le tentaron en esta parte. Imagínense que Jesús pone de esta forma: no podemos evadir aún los impuestos, todo lo que tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar todas estas cosas. Hay gente que aún retienen estas cosas, y yo creo que Jesús dejó bien claro: bueno, ¿de quién es esta moneda? Es de César. Bueno, denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dios sabe, en su palabra está dejándonos en claro entonces que hay formas en las cuales no es bueno obtener el dinero. El anotismo o prestar dinero. El libro de Éxodo nos habla también de esa palabra en el capítulo 22, verso 25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Esa es una de las formas que vemos en este tiempo. ¿Sabe? Creo que es tan importante, hermanos, que entendamos esta palabra. ¿Por qué razón? Porque creo que esta palabra va a definir nuestra vida realmente, cómo va a ser al final. Entonces, 4 formas: el soborno, la explotación y el contrabando y el prestar dinero con usura, son formas de ganar dinero rápido, pero al final vamos a tener muchos problemas, porque Dios en su ley, en su palabra, nos enseña que es ilícito, que no debemos de hacerlo, que es una manera fácil, práctica, pero que es una manera que al final nos trae problemas en nuestra vida. Dice el capítulo 24, verso 17 de Deuteronomio: no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú le ampararás como forastero, y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Es tan importante entonces entender estos 4 puntos, que es una manera de recibir dinero ilícito, pero al final nos trae dificultades porque vamos en contra de las leyes de Dios. Dios quiere que nosotros, ¿qué hagamos? Que cambiemos nuestra forma de ser. Ahora, vamos a pasar al siguiente paso, que es importante. Entonces, ¿cómo entonces se puede obtener dinero de una manera bendecida por Dios? ¿Cómo entonces se puede obtener dinero de una manera bendecida por Dios? Número 1 es trabajando como una compensación a nuestro tiempo y servicios. ¿Sabe? Trabajamos, ¿por qué? Porque es la compensación del tiempo y de los servicios que brindamos a otras personas, ya sea en una empresa donde trabajamos, nos compensan por el tiempo que trabajamos y por los servicios que damos. De igual forma, la gente que tiene negocio, ellos prestan un servicio a otras personas, y de esa forma estamos trabajando, y es una forma bendecida de poder obtener el dinero. Entonces, prestados, es decir, como producto de un trabajo, siempre que éste sea bajo las leyes establecidas por Dios.
creo que todo lo que es lícito, todo lo que trabajamos honradamente siempre tendrá recompensa. El libro de Éxodo 34, verso 21 dice de esta forma: 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aún en el arada y en la siega descansarás. 6 días trabajarás. Nos manda a trabajar. Creo que es un mandamiento, es un mandato de Dios, que nosotros podamos trabajar para poder ser recompensados en el tiempo y el servicio que brindamos a otras personas. Entonces es tan importante saber también esto, porque hay gente que no quiere trabajar, hay gente que quiere vivir así, pues más suave, que yo no me voy a matar y estas cosas. Pero al final termina mal esto, porque ya vimos que hay cosas que al final son una mentira y se desvanecen. Siempre las mentiras al final se van a desvanecer porque no van a estar fundamentadas sobre una base que sustente lo que Dios ha dicho. Entonces dice también la Escritura: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. Escucha cómo dice el apóstol Pablo a esta iglesia: sino que trabajando con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Cómo trabajó entonces el apóstol Pablo? Dice: con mucho afán y con mucha fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. El apóstol Pablo está enseñándoles de esta forma que se debe de trabajar. Creo que Dios dejó 6 días y uno para el cual debemos de reposar, debemos darle descanso al cuerpo. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Miren qué palabra esta. Y dice: porque oímos que hay algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Nos ordena la Biblia entonces ¿a qué? A trabajar. Creo que es algo que se debe de hacer. Hay mucha gente que cree que todo es fácil en esta vida y no lo es. Entonces, una de las maneras entonces es trabajando, y esto es la compensación del tiempo y servicios que damos. Entonces viene la bendición y Dios nos va a bendecir en estas cosas. Ahora bien, número 2, ¿cómo obtenemos entonces el dinero de una manera bendecida por Dios? Dijimos trabajando. Número 2, como producto de una herencia. Ahora, quiero aclarar esto en esta parte que es bien importante que mencione esta enseñanza. En recibir dinero de una herencia, como producto de una herencia. En recibir dinero como producto de un trabajo desarrollado por otra persona, si no se tiene la madurez necesaria o la guianza de Dios, puede causar más de problemas que de bendición. Cuando obtenemos una bendición, el dinero, pues digamos, la herencia, las cosas, cuando no se tiene la madurez, realmente vamos a tener muchos problemas. Y esos problemas van a venir a nuestra vida porque no vamos a saber cómo manejar en algún momento ese tipo de herencias, a veces que se dan, que se puede obtener de una forma también que viene de parte de Dios, pero tenemos que tener el cuidado porque a veces en vez de ser de bendición puede ser más de problemas para la vida de nosotros. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo.
Imagínense, hay gente que no solo hereda a sus hijos, sino que también a sus nietos, porque realmente es la bendición del Señor. Proverbios 19, verso número 14, dice así: la casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Yo creo que entonces está en el sentir de Dios la herencia, sí, pero tenemos que enseñarle también a nuestros hijos. ¿A qué? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que puedan apreciar todo lo que van a recibir. ¿Cómo entonces les enseñamos? Que valoren todo, que trabajen, que se esfuercen, que no todo les sea fácil en la vida. Sabe que creo que en este tiempo tenemos mucha juventud perdida. ¿Sabe por qué? En las drogas, en todo tipo de cosas ilícitas, porque nunca se les enseñó que debían de trabajar, que debían de ganarse honradamente lo que iban a poder obtener como parte de una bendición de Dios. Entonces, enseñamos esto, ¿por qué? Porque creo que es importante a la luz de las Sagradas Escrituras. El libro de Lucas 12 dice: le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas se le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Él les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Imagínense, estos estaban ahí peleándose ya por la herencia que necesito, ¿verdad? Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Es tan importante esto. Yo creo que es una forma de cómo podemos obtener el dinero de una forma bendecida, pero tenemos que tener cuidado en esa parte. Ustedes ven lo que pasa en el capítulo 15 del libro de Lucas, verso número 11 en adelante. Habla del hijo pródigo, cómo pidió la herencia y la fue a malgastar. Dice todo ese capítulo 11, el verso 33, habla de esta parábola. Y realmente, ¿sabe? Hay gente que no aprecia. Este joven se fue, malgastó su dinero y lo hizo, lo malgastó, hizo todo lo que, los placeres y todo esto, pero al final se dio cuenta que cuando todo se hubo acabado, todo se terminó ahí. Las amistades, esto, lo otro, los placeres, y empezó a padecer y empezó a sentir realmente la miseria que había venido a la vida de él, porque había hecho con el dinero todo lo que no se debe de hacer. Entonces decimos esto, ¿por qué? Porque hay mucha gente que va a ser parte de esto, y muchos, ¿sabe? He visto a gente herederos de muchos terrenos, pero a causa de algunas cosas, de prácticas, quedaron en la calle, quedaron pidiendo, quedaron haciendo cosas que realmente son vergonzosas ahora, después de tener cantidades de terrenos y todo esto, y quedaron realmente sin nada después. Bien, estamos entonces enseñando esta tarde la forma de que podemos obtener dinero de una forma bendecida por Dios. En la siguiente, número 3, dice: a través de las leyes específicas. Hay leyes establecidas por Dios en su reino para ser bendecidos con dinero, que son tan reales como las mismas leyes físicas y naturales. Es una forma también de poder obtener dinero. Nosotros, hermanos, podemos obtener ese dinero de una forma así como la ley. Y una de las primeras leyes que vamos a ver en esta hora es acerca de esa ley que se llama la ley del dar, ¿verdad? Creo que esta ley tiene que ver mucho con nosotros en este tiempo. La ley del dar. La ley del dar es algo que cuesta, hermanos. La gente le cuesta dar más. Pero dice: el mundo está lleno de recibidores más que de dadores.
y los recibidores no son los primeros en la lista de Dios para ser bendecidos. Los primeros en la lista de Dios para ser bendecidos precisamente son los dadores, ¿verdad? Entonces, tenemos un mundo de que siempre está esperando que le den algo. Vivimos en un mundo de que realmente a veces estamos esperando que alguien nos dé. Pero sabe, claramente en esta enseñanza, la ley del dar, en esta ley aprenderemos algo, que los primeros en ser bendecidos no son los que reciben, sino los que dan. Los primeros en la lista de Dios para ser bendecidos son aquellos que tienen el corazón para dar. Son aquellos que dicen, bueno, yo voy a dar. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura me enseña esa parte importante. Dice el libro de Hechos dice 20:35, dice de esta forma: en todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El Señor Pablo está recordando estas palabras diciendo que es más bienaventurado dar que recibir. Y es importante entonces entender, cuando nosotros damos a otras personas, sembramos, somos personas dadoras, entonces los primeros en la lista, vamos a aprender esta tarde, que los primeros en la lista para ser bendecidos no son los que reciben, sino los que dan. Entonces la Escritura también me enseña en el libro de Lucas 6:38, dice de esta forma: dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. El primer principio que dice, dad y se os dará. Creo que es tan importante entonces saber que si no podemos dar, vamos a ser no los primeros en la lista de Dios para ser bendecidos. Eso es importante saberlo, porque el mundo está lleno más de recibidores que de dadores. Y la Escritura me enseña a mí entonces que Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El libro de 2 de Corintios capítulo 9, verso 7 y verso 8 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Entonces, aprendemos esta tarde que los primeros en la lista de Dios para ser bendecidos son los dadores, son los que siembran, son los que, igual que la naturaleza misma, que las leyes físicas y naturales nos enseñan, que realmente es una manera de que podemos dar y también recibir. Entonces, yo creo que nuestra forma de ver las cosas puede cambiar, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ¿qué? Vamos a ser gente dadora. El propósito de esta ley, de acuerdo a la palabra de Dios, no es porque Dios necesite de nosotros, ni mucho menos de nuestro dinero. Mire qué importante, ¿verdad? El propósito de esta ley no es que Dios necesita de nosotros, de nuestro dinero. Porque ¿sabe qué? Dice el Salmo 50. Miren cómo dice. Porque a veces decimos, ay, es que miren, Dios no necesita, y realmente Dios no necesita, pero su obra siempre va a necesitar. Va a necesitar a aquella gente que siempre va a estar en medio de nosotros, que tenemos que ayudarlos, que tenemos que dar, porque es un principio bíblico. Jesús dijo en algún momento, me viste forastero y no me entraste a tu casa, me viste desnudo, no me cubriste, me viste
con hambre y no me diste de comer. Entonces, yo creo que siempre va a haber este tipo de personas por alguna razón, porque nunca tuvieron el tiempo para dar, siempre fueron mezquinos, siempre no pudieron bendecir a otras personas. Entonces el libro de Salmos deja claro, Dios no necesita el dinero de nosotros, esto es bien claro. Si yo tuviese hambre, no te diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Entonces, Dios nos deja claro que esta es una ley que nos favorece a nosotros, pero tenemos que aprender a dar, ¿verdad? Y como decía el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 9, versos 7 y 8, decía que Dios ama al dador alegre, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, tenemos que aprender a dar al Señor, tenemos que aprender a dar a aquellos que necesitan una mano. Amén. Entonces, el libro también de Corintios, dice Ageo, capítulo número 2, verso 8, dice también, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, todo es del Señor. Dios no necesita de nosotros y de mucho menos del dinero de nosotros. Dios no lo necesita, pero es una forma de que nosotros podemos dar cuando ayudamos en su obra, cuando hacemos esto, cuando hacemos lo otro. Es parte de la bendición de nosotros. Ahora, dice algo importante aquí. El propósito de esta ley, entonces, va de acuerdo a la palabra de Dios, que es para bendecirnos y para probar nuestra entrega a Dios. Es importante entonces que esta ley prueba el qué, nuestra entrega a Dios. Cuando nosotros nos prueban la ley del dar, está probando cómo somos. ¿Cómo somos? Dice la Escritura en el capítulo 8 de 2 de Corintios, versos 3 y 4, dice de esta forma. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Miren cómo esta iglesia realmente tuvo la oportunidad. Aún dice que Pablo da testimonio, dice, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, porque era una forma de demostrar que Dios los había bendecido. Y es importante entonces saber esta parte también de la Escritura. ¿Por qué razón? Porque Dios va a probar también nuestra entrega hacia Él, de la forma que podemos dar. Entonces Dios prueba esa forma en la vida de nosotros. Bien, Dios sabe lo que tenemos, por eso no nos pide de lo que no tenemos y no de lo que no tenemos. Perdón, dice, Dios sabe lo que tenemos, por eso nos pide de lo que tenemos y no de lo que no tenemos. Y sabe por qué, porque siempre tenemos algo para dar, sea mucho o sea poco. Miren qué importante entonces que Dios nos va a pedir, porque sabe que siempre tenemos algo. Cuando se presentaban ofrendas en el Antiguo Testamento, siempre había el que no podía presentar una oveja o un carnero, y estas ofrendas que eran más, por así decirlo, eran de un valor más en cuanto, no en cuanto a Dios, sino en cuanto a la posición de la persona. Entonces habían otros que ofrecían palominos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener algo que dar al Señor. Siempre, sea poco o sea mucho, siempre podemos dar al Señor. Entonces, la Escritura me enseña a mí, entonces que es tan importante poder dar al Señor, ¿verdad? Y sabe que en el libro de Marcos, capítulo número 12, versos 43 y 44, habla de aquella viuda, de esta viuda que es una mujer que presentó lo único que tenía. Y Jesús le dijo a sus discípulos, miren esta viuda, dijo, esta viuda ha presentado
lo único que tenía su sustento. ¿Por qué lo hizo esta mujer? Bueno, simplemente y sencillamente le voy a responder esta pregunta misma que estoy haciendo, pero se la voy a contestar. ¿Sabes por qué? Porque creo que había una entrega hacia Dios. Cuando hay una entrega, podemos dar al Señor de lo que tenemos, sea mucho o sea poco. Creo que entonces, cuando vemos estas escrituras, nos damos cuenta que si hay gente que pudo dar al Señor aún de lo último que tenía, dice, lo único, su sustento pudo dar a esta mujer, ¿verdad? Y quiero dejar en el corazón, porque ya estamos terminando este tiempo, ¿verdad? Que realmente Dios siempre va a probar nuestro corazón, ¿verdad? Y cuando Dios prueba nuestro corazón, se va a quedar desnudo a ver cómo somos. Entonces, una de las primeras leyes que vamos a aprender en esta tarde para poder recibir ese dinero de bendición, de que trabajamos, hacemos todas estas cosas, ¿verdad? Es a través del dar, porque estamos estamos en las primeras listas de ser bendecidos por Dios. Amén. Dice el libro de 2 de Corintios, capítulo número 8, verso 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene, ¿verdad? Entonces Dios siempre sabe que tenemos algo que dar, ¿verdad? Entonces aprendamos de esta lección. Es tan importante esto, porque una vez nosotros aprendemos estas formas, realmente vamos a ser gente bendecida. Entonces aprendimos que estas leyes son específicas, y la ley número 1 que miramos es la ley del dar. En las próximas lecciones estaremos también hablando de la ley de la siembra también. Es una ley muy importante para nosotros, pero hoy nos quedamos en esta lección, en la lección que es, terminamos en la ley del dar en esta oportunidad. Bien, para concluir, dijimos que los que van a estar en la primera fila, en los primeros en la lista de Dios para ser bendecidos, son los dadores, no los recibidores, porque los recibidores tenemos mucha gente, hay mucha gente esperando que siempre le den algo, ¿verdad? Entonces, bien, esta tarde creo que ha sido de bendición. Bendecimos hoy la vida de nuestra hermana Abigail hasta Chile. Siempre es una de las hermanas que está pendiente de la transmisión. La bendecimos en el nombre de Jesús. A Rosemary Castellanos, ¿verdad? También es parte de la familia de nosotros, ¿verdad? De mi esposa. Y también saludamos a Ana Tábora. Amén, que Dios le bendiga. A Nancy Membreño, a Mari Membreño, también en el nombre de Jesús. A la hermana Norma Reyes, también la bendecimos en el nombre de Jesús, hasta la flecha. Bendecimos la vida de nuestro hermano Marco Antonio Galo también, que Dios pueda bendecirle y que pueda, de esta lección puedan aprender mucho, que sus vidas también sean prosperadas, que realmente estamos en este tiempo enseñando esta escritura, pero tiene el fin de que ustedes sean bendecidos, sean prosperados, y que la bendición del Señor nunca falte en sus vidas, en sus familias, en sus generaciones, si el Señor, como lo he dicho antes, no ha regresado por su iglesia. Pero si no, hay tiempo para poder entender que esta bendición es real en nuestra vida. Entonces nos vamos a llenar de gente dadora, gente que da porque saben que realmente Dios nos prueba en esto para ver nuestra entrega hacia Él. Bien, oramos para terminar. Padre, esta tarde te damos las gracias por este tiempo maravilloso de la palabra. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, tuyo es el imperio por los siglos de los siglos, y tu nombre sea exaltado en alto. Sea
oh Dios, todos aquellos que reciben esta palabra y la ponen en práctica, sean gente bendecida, que nunca falte el bien y la misericordia sobre ellos y que el buen tesoro del cielo se abra sobre la vida de ustedes. Amén y amén. Bien, damos gracias ya por esta transmisión. Seguiremos enseñando esta palabra. Recuerden que el poner en práctica esta palabra es lo más importante. Ustedes pueden escucharla, pero si la práctica no es, entonces ustedes se quedarán solamente en palabras y esto va a ser una enseñanza más que va a pasar en sus vidas y no tendrán ningún resultado. Pónganlo en práctica y verán cómo la mano de Dios los bendecirá abundantemente, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Sean todos bendecidos de parte del Señor. Amén y amén.